Estoy en comunicación con el diputado de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, que fue reelecto como jefe de bancada. Enrique, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muy buenas noches, Juan. Un verdadero placer para mí estar en tu programa. Un saludo para ti, por supuesto, y para toda la audiencia que te sigue. La gran pregunta, el interrogante, ¿la bancada de Comunidad Ciudadana que tú lideras va a apoyar al candidato del Movimiento al Socialismo leal a Evo Morales, que es el presidente del partido, o al candidato oficialista que responde al gobierno de Arce? Lo que va a hacer Comunidad Ciudadana es generar, por supuesto, como sucede regularmente, un espacio de debate y de discusión entre toda la bancada parlamentaria para asumir y tomar una posición. Pero está claro que la nueva realidad y la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS ya no tiene esa mayoría aplastante que tenía antes, hace que, por supuesto, Los desde la famosos dos oposición, tercios. los famosos 2/3, que durante prácticamente 14 años sirvieron para instrumentalizar el rodillo parlamentario. Hoy la realidad ha cambiado, producto de la crisis interna del movimiento al socialismo. Por lo tanto, lo que yo te diría es de que hay que construir una mayoría y, por supuesto, en su momento ya te vuelvo a reiterar, vamos a generar un debate al Pero es interior de la lógico que bancada. ustedes como personas tienen más afinidad con determinadas eh, personalidades de los diferentes grupos. Comunidad Ciudadana, ¿se lleva mejor con los masistas o con los arcistas? Mira, Juan, la realidad nos ha marcado, la realidad que hemos vivido en este último año en la Asamblea Legislativa y más concretamente en la Cámara de Diputados, de que lamentablemente no existen muchas diferencias entre arcistas y evistas, entre renovadores y radicales. Definitivamente, si alguien pensaba que los arcistas eran un ala mucho más democrática, mucho más abierta a la discusión, al pluralismo, a la tolerancia, nuestra experiencia es absolutamente contraria. Hemos confirmado que realmente hay muy pocas diferencias entre ambos bloques. Ambos bloques nacen de un tronco común que es la verticalidad, el autoritarismo y la indiferencia y el atropello. Entonces Por lo usted puede tanto, sostener la versión de que el MAS es uno solo y a veces juega a ser oficialismo y oposición, que el mismo MAS elige a su propia oposición, porque la prensa habla más de lo que dice Evo Morales en contra del gobierno que lo que dicen la gente de Creemos y Comunidad Ciudadana. la esencia del MAS es una sola, Juan, y eso está absolutamente claro. El MAS es un proyecto de poder, es un proyecto político autoritario, vertical, antidemocrático y que no cree en la institucionalidad, que no cree precisamente en los grandes acuerdos nacionales y en los grandes consensos, que es lo que verdaderamente el país necesita. Y eso nos ha demostrado durante 14 años de Evo Morales y casi 3 años del gobierno de Luis Arce. ¿Ustedes creen Por en lo la tanto, renovación? Porque muchos dicen que Mesa sería el candidato de Comunidad Ciudadana y Mesa ya fue presidente y fue candidato sin éxito en las dos últimas elecciones presidenciales. ¿Va a haber alguna renovación en la plancha presidencial? Comunidad Ciudadana es un proyecto en el que existen y coexistimos varios parlamentarios, varios militantes de diferentes orígenes y que representamos diferentes sectores, pero nosotros estamos convencidos de que hoy el líder de la oposición es Carlos Mesa, y no porque haya preferido así Carlos Mesa. El pueblo boliviano nos ha puesto como cabeza de oposición y en las últimas elecciones, por supuesto, que el mandato del pueblo fue que Comunidad Ciudadana ejerza ese rol. El 2019, Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, fuimos víctimas de un fraude y de un fraude evidente y claro de Evo Morales y del MAS con el fin de perpetuarse en el poder. El futuro, por supuesto,
nos marcará la posibilidad de discutir y de tomar una decisión política. Lo que nosotros no vamos a hacer es actuar irresponsablemente y electoralizar el país cuando las prioridades y las urgencias que tienen los bolivianos son otras. ¿Le Hoy los gusta el bolivianos... senador Rodrigo Paz como candidato presidencial? Porque también se está hablando de este político tarijeño, hijo del presidente Paz Zamora. No, Rodrigo es un político con muchísima experiencia, al cual por supuesto yo respeto muchísimo. Es un político ya que tiene muchísima trayectoria, muchísima experiencia, tiene una herencia familiar importantísima, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, y será una decisión personal que asuma Rodrigo, el senador Paz, como candidato o no, o como parte de algún proyecto de la oposición. Es prematuro, Juan, en este momento, el ir dibujando un escenario electoral que puede cambiar de la noche. Hay una decisión de Comunidad Ciudadana que celebro, me parece muy acertada, que decidieron que vaya de candidata a vicepresidente de la Cámara de Diputados la valiente diputada, la doctora Luisa Nayer de Santa Cruz. ¿Qué nos puede decir de esta decisión y de este respaldo a esta legisladora muy valiente y muy defensora de los intereses cruceños? Primero que, por supuesto, Luisa ha hecho los méritos suficientes para estar en el espacio que merecidamente hoy tiene para como segunda vicepresidenta de la Cámara, como candidata a la segunda vicepresidencia por parte de Comunidad Ciudadana. Y lo que hace ver la presencia de Luisa no solamente es el escenario democrático que hemos vivido y que tenemos en Comunidad Ciudadana. Luisa es una de las parlamentarias más jóvenes, no solamente de Comunidad Ciudadana, sino de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, eso te hace ver que Comunidad Ciudadana es un proyecto político amplio, plural, donde la renovación generacional no es un discurso, no es una retórica, sino es un ejercicio práctico. Y Luis es el mejor ejemplo de ello. La última pregunta, y quizás la más difícil para que responda cualquier legislador, y se lo pregunto a mucha gente de diferentes bancadas, que tengo buen trato por suerte con todos, quizás no tanto con el arcismo porque no contesto el teléfono. Hay una situación internacional que preocupa. Yo viví mucho tiempo en Perú, conozco la sociedad ecuatoriana, eran sociedades pacíficas como la boliviana, y lamentablemente entraron bandas delincuenciales extranjeras que están dedicadas al sicariato, a la extorsión, al narcotráfico, y hoy ponen en vilo a dos países de nuestra región. Incluso recordemos que en Ecuador hubo un magnicidio perpetuado por una banda colombiana. Hay extorsiones, incluso amenaza de muerte a jerárquicos de la policía en Perú por parte del Tren de Aragua de Venezuela. ¿Cómo se puede prever para que en Bolivia no entren estos grupos marginales y pongan en zozobra al país, ya que uno de los grandes tesoros que tienen los bolivianos, que quizás no lo valoran como se debe, es que es una sociedad pacífica, que no es una sociedad violenta? ¿Cómo se puede trabajar para que Bolivia siga siendo un país amigable y un país pacífico? Primero, con una genuina voluntad política de luchar contra estas mafias criminales, luchar contra el narcotráfico, que son hermanos siameses de estas mafias criminales que se instalan y ya se han instalado en países hermanos. El caso del Ecuador, que es un caso que los últimos meses han sido escenas durísimas de inseguridad, O Perú, de que es más grave porque magnicidios. es limítrofe con Bolivia. Por supuesto, en el caso del Perú, no nos olvidemos que el Perú tiene un antecedente histórico realmente oscuro, nefasto y muy doloroso con Sendero Luminoso. En el caso boliviano, yo te diría que necesitamos una decisión política del gobierno que no ha existido hasta el momento, de definitivamente luchar de manera frontal primero contra el narcotráfico y contra estas mafias que ya están instaladas en el país. No es mera coincidencia
de que definitivamente encontremos laboratorios en el Chapare, pistas clandestinas, avionetas. No es coincidencia que un señor Marcet, un uruguayo, venga y se instale en el país con todas las garantías y con toda la protección de autoridades policiales y autoridades de gobierno. Yo creo que estamos en una peligrosa sala de espera para entrar en un ¿No escenario de habría que mayor hacer violencia. legislación para controlar las fronteras y ser más rigurosos en el tema migratorio? Por supuesto que sí. Es un tema integral que tiene que ver con fronteras, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con políticas de lucha contra el narcotráfico, donde la Asamblea, por supuesto, desde el tema legislativo tiene muchísima responsabilidad, pero donde creo yo hay una muchísima ausencia de liderazgo en las políticas públicas que se requieren es en el gobierno central, en el gobierno del presidente Arce, en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Defensa, que plantean una acción negacionista. Aquí no pasa nada, aquí no hay organizaciones criminales, aquí el narcotráfico está controlado, pero la realidad nos dice otra cosa. Y mientras el gobierno siga en esa actitud negacionista, estamos perdidos y estamos amenazados para convertirnos, ojalá que no, por supuesto, en un escenario de violencia como sucede en el Perú, como sucedió en el Perú y como sucede hoy en el país hermano de Ecuador. Ojalá que trabajen los legisladores de diferentes bancadas para prevenir. No esperen que el problema se estalle en la cara de los bolivianos y después no se puede erradicar porque está perjudicando mucho al Perú y Ecuador. Ojalá que en Bolivia esto nunca pase. Muchísimas gracias, Enrique. Muy amable. A ti, Juan, por el espacio y hasta una próxima oportunidad. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.